Durante más de 12.000 años, el rugido de las cataratas del Niágara nunca se había interrumpido, hasta que un grupo de ingenieros decidió desafiar la propia naturaleza. En 1969, planearon lo impensable: secar una de las cascadas más grandes del planeta. No era solo ingeniería, era un duelo entre el cálculo humano y el caos natural. Y cuando finalmente emergió el lecho del río, trajo consigo secretos que el agua había enterrado durante décadas, secretos que nadie estaba preparado para ver. Más adelante, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta para no perderte los próximos videos. ¡Vamos allá! El sonido de las cataratas del Niágara nunca cesaba. Era un rugido continuo, poderoso, como si la tierra allí respirara con violencia. Los turistas se aglomeraban cada año para ver esa furia líquida caer sin piedad. Pero detrás del espectáculo, algo silencioso y grave se estaba agravando. La roca cedía. Las American Falls se estaban deshaciendo, milímetro a milímetro, y los especialistas lo sabían. Era solo cuestión de tiempo hasta que la estructura comenzara a derrumbarse. Ingenieros y geólogos se reunieron en salas cerradas frente a mapas, gráficos y fotografías aéreas. La erosión avanzaba demasiado rápido. La presión del turismo y del gobierno aumentaba. Sería necesario hacer algo sin precedentes: parar la caída, secar la garganta de la naturaleza. La propuesta parecía absurda, casi herética, pero era eso o ver el monumento natural desplomarse ante el mundo. Lo imposible comenzaba a convertirse en un plan de acción. La noticia no se filtró de inmediato. La prensa fue mantenida alejada, los habitantes solo escuchaban rumores. Y cuando llegaron los primeros camiones con piedras para la barrera temporal, nadie quería creerlo. ¿Cómo detener un monstruo de agua? ¿Sería seguro? ¿Sería correcto? Las preguntas comenzaron a resonar, pero la decisión ya se había tomado. La cuenta regresiva para secar las cataratas del Niágara había comenzado, y con ella el inicio de algo mucho más grande. Se necesitaron más de 27.000 toneladas de piedras, arrojadas cuidadosamente en lo alto del río para desviar el curso del agua. Comenzó a tomar forma una operación de ingeniería audaz, guiada por cálculos milimétricos y una tensión invisible en el aire. Los hombres trabajaban junto a las máquinas, enfrentando el estruendoso ruido y la implacable fuerza del río. Era como intentar contener un animal salvaje con las manos. El tiempo era corto y cada piedra lanzada era un acto de desafío. Poco a poco, el flujo comenzó a ceder. A medida que el lago retrocedía, tomaba forma una imagen extraña: el lecho de las American Falls, desnudo por primera vez en milenios. El silencio que emergió no era natural, era un silencio denso, cargado de historia, misterio y miedo. Los ingenieros descendieron hasta las piedras secas, sujetos por cuerdas de seguridad, como alpinistas urbanos caminando sobre un precipicio fantasma. Cada paso era una incursión en lo desconocido, un lugar donde el tiempo había sido congelado por capas de agua. Desde lo alto, los turistas observaban asombrados. Las cámaras hacían clic sin cesar, mientras familias enteras eran testigos de algo que no sucedía desde la era glacial. Los niños señalaban, curiosos. Los periodistas, finalmente liberados, registraban lo que llamaron milagro mecánico. Pero para los trabajadores allí abajo, esa era otra cosa: una catedral de piedra recién revelada, llena de vestigios y ecos, y nadie sabía con certeza qué más podría ser descubierto allí. Tan pronto como los ingenieros pisaron el fondo seco de las cataratas, algo cambió. No era solo piedra y barro, era pura historia, dormida bajo toneladas de agua durante milenios. Encontraron monedas, cientos de ellas, esparcidas como si hubieran sido lanzadas ayer. Deseos congelados en el tiempo, dejados por manos que jamás imaginarían que alguien las encontraría. Algunas monedas databan de hace décadas, otras nadie sabía de dónde venían. Pero lo que más sorprendió a todos fue algo que ninguna simulación había previsto: restos humanos. 2 cuerpos, un hombre y una mujer. Estaban ahí, tendidos entre las piedras, como si hubieran sido arrastrados juntos por alguna antigua tragedia. No había documentos, ninguna explicación, solo ropa envejecida, fragmentos de huesos y un silencio que pesaba más que el agua que antes los cubría. La duda invadió a todos. ¿Quiénes eran? ¿Cuándo cayeron ahí? ¿Por qué? Las investigaciones comenzaron de inmediato, pero las respuestas no llegaron fácilmente.
Las autoridades mantuvieron el sigilo. Las teorías, sin embargo, surgieron rápidamente. ¿Suicidio? ¿Accidente? ¿Asesinato? La tragedia humana le dio una nueva dimensión al proyecto. Lo que era solo una obra de ingeniería se estaba convirtiendo ahora en una cápsula de memoria y muerte. Y al mismo tiempo que eso conmocionaba, también atraía aún más personas. Porque lo que nadie imaginaba es que el lecho de las cataratas apenas comenzaba a hablar. Con cada nueva excavación, el lecho seco entregaba más fragmentos de lo que parecía ser otro mundo. Equipos de geólogos, arqueólogos y curiosos se mezclaban entre las rocas aún húmedas. Encontraron zapatos solitarios, trozos de ropa, relojes detenidos, reliquias de momentos interrumpidos. Era como si el río hubiera guardado pequeñas despedidas y ahora las devolviera sin previo aviso. Las piedras contaban historias que el agua había ocultado por generaciones, y nadie sabía cuántas más quedarían por salir a la luz. El clima entre los trabajadores cambió. Lo que comenzó como una misión técnica se convirtió en un viaje emocional. Algunos se negaban a tocar ciertos objetos como si violaran una tumba invisible. Un obrero lloró al encontrar una fotografía en blanco y negro, semiborrada, de un niño sonriendo. Las autoridades intensificaron el control, pero ya era tarde. El impacto emocional se había esparcido, y el lecho seco se convertía en un espejo de nuestras pérdidas olvidadas. Mientras tanto, los turistas seguían llegando. Muchos descendían por los senderos hasta donde se les permitía, y para ver de cerca ese espacio prohibido durante siglos. Algunos volvían a lanzar monedas, por costumbre, por respeto o por miedo. Otros intentaban recoger recuerdos, una piedra, un pedazo de madera, un secreto que cupiera en el bolsillo. Pero lo que nadie se llevaba era el peso del lugar. Ese se quedaba ahí, atrapado en el suelo, ante los ojos de los que se atrevieron a mirar hacia abajo. El gobierno intentó controlar la narrativa, pero ya era demasiado tarde. La prensa internacional estaba presente en la región, cubriendo cada detalle de la operación, y ahora de los descubrimientos. Los titulares hablaban de misterios bajo las aguas, de restos óseos no identificados, de posibles crímenes olvidados. El drenaje de las cataratas, que debía ser una maniobra técnica y preventiva, se transformaba en un fenómeno cultural. Las imágenes del lecho seco dieron la vuelta al mundo, y con ellas llegaron preguntas que nadie podía responder. Psicólogos, sociólogos y estudiosos comenzaron a llegar, intentando interpretar lo que todo eso significaba. Algunos hablaban de memoria colectiva sumergida, otros de duelo reprimido. Había quienes decían que eso era un símbolo, lo que la sociedad arroja al abismo, tarde o temprano regresa. Pero entre los ingenieros, el ambiente era de inquietud. No estaban preparados para lidiar con el dolor humano. Ellos habían venido para contener la erosión, no para excavar fantasmas. Y en medio de todo eso, una verdad silenciosa se imponía. Las cataratas volverían. El agua sería liberada de nuevo, cubriéndolo todo una vez más. Pero ahora quienes lo vieron no olvidarían. No eran solo piedras y monedas, eran memorias, historias hundidas. El hecho se había convertido en un altar improvisado de todo lo que había sido dejado atrás. Y la pregunta más difícil quedó en el aire. ¿Qué debemos hacer con aquello que el olvido no pudo borrar? Tras bambalinas, los responsables de la obra trataban de mantener el enfoque en el objetivo original, contener la erosión. Pero el escenario había cambiado. Cada paso en el lecho seco era seguido por miradas, cámaras y una carga emocional inesperada. La ciencia había abierto una herida, y ahora, más que cálculos, era necesario lidiar con el significado. Lo que debía ser un trabajo técnico se convirtió en un dilema: terminar el proyecto o prolongar la investigación del pasado. Algunos ingenieros comenzaron a relatar sueños extraños, pesadillas con voces en la piedra, con rostros entre las grietas, con el agua regresando de la nada. Otros simplemente se quedaron en silencio, más afectados de lo que dejaban ver.
La racionalidad del proyecto chocaba con el misterio que se apoderaba del lugar. El equipo empezó a trabajar en silencio. Había respeto ahí y también miedo, porque lo que antes era solo un río, ahora era un santuario. Mientras tanto, grupos espirituales comenzaron a llegar a la región. Algunos realizaban ceremonias discretas en las orillas, encendiendo velas, arrojando flores al canal desviado. Había quienes creían que los cuerpos encontrados no estaban ahí por casualidad, que el agua había protegido sus secretos hasta que el mundo estuviera listo para escucharlos. La ingeniería venció la naturaleza, por un tiempo, pero lo que reveló ya no podía ser enterrado. Los informes oficiales comenzaron a ser divulgados, pero decían poco. Datos técnicos, análisis del suelo, mediciones de erosión. Nada que explicara el impacto real de lo que se había descubierto. La población quería respuestas humanas, nombres, historias, conexiones. Pero ni siquiera los cuerpos encontrados pudieron ser plenamente identificados. Quedaban suposiciones, fechas aproximadas y un rastro de silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier volumen de agua ya desviado. Mientras los canales de noticias disputaban cada nueva imagen, los trabajadores de la obra enfrentaban una presión invisible. Muchos pidieron separación, otros traslados. Había una atmósfera densa en el aire, como si ese lugar hubiera absorbido las emociones de todos los que pasaron por ahí. Los que quedaron comenzaron a hablar en voz baja, casi en susurros. Era como trabajar dentro de un cementerio abierto, y cada piedra removida parecía cargar más que solo peso geológico. Con el tiempo, comenzó a llegar un nuevo tipo de turista. No venían por la belleza de las cataratas, sino por el misterio que había emergido bajo ellas. Personas en duelo, en crisis, en busca de alguna respuesta. Algunas lloraban frente a las piedras, otras rezaban. No venían a ver, venían a sentir, porque había algo ahí que escapaba a la razón. Un lugar donde el sonido del agua callada decía más que 1000 palabras. Las autoridades discutían cuándo devolver el flujo natural al lecho seco. Era una decisión técnica, pero ahora también simbólica. Terminar el proyecto significaba enterrar nuevamente los secretos revelados. Para los ingenieros, era el fin de una operación compleja. Para muchos visitantes, era como cerrar los ojos ante una verdad incómoda. El agua regresaría, pero con ella, la duda. ¿Estaríamos preparados para olvidar lo que fue expuesto? Algunos investigadores pidieron más tiempo. Querían profundizar los estudios, recolectar vestigios, mapear todo. Argumentaban que el lecho seco era un archivo natural, con marcas de miles de años. Pero había prisa. Los políticos temían que el misticismo creciente escapara del control. La presión por el turismo normal regresaba, y ante la incertidumbre, la ciencia comenzó a ser silenciada, como la misma caída de agua lo había sido. En la última semana antes de la reactivación del flujo, la tensión era casi palpable. Los trabajadores parecían moverse en cámara lenta, como si resistieran el acto final. Una mujer, turista o residente, nadie lo sabía, ató un pañuelo blanco a una piedra expuesta y susurró algo en voz baja. Fue la última imagen registrada allí antes de que el agua regresara. Cuando los motores se apagaron y las compuertas se abrieron, el rugido retornó, y con él, el olvido. El recién comienzo del silencio. Cuando las aguas regresaron a su cauce, fue como si el tiempo hubiera retomado el aliento. El rugido de las cataratas engulló todo de nuevo. Piedras, memorias, preguntas. La superficie ahora era la misma de siempre, violenta, inmensa, hipnótica, pero quienes estuvieron allí lo sabían. Ese fondo escondía más que rocas, escondía historias, y detrás de la cortina de agua, el mundo jamás volvería a ser el mismo. Los turistas regresaron en masa, sonrisas, selfies, ruido. Era como si el espectáculo hubiera sido restaurado, como si el intervalo nunca hubiera sucedido. Pero entre ellos había otros, aquellos que regresaban callados,
no mirando hacia arriba, sino hacia abajo. Donde antes había el lecho seco, ahora veían el peso de la ausencia. Sabían que allí había cuerpos, sueños, ecos, y que cada gota llevaba ahora algo más que belleza. En los centros de investigación, los geólogos publicaron informes técnicos. El objetivo había sido cumplido. La erosión fue contenida, el monumento natural preservado. Pero en los pasillos se hablaba de otra cosa, de cómo la ciencia tropezó con la historia, de cómo al contener el río liberaron voces, y de cómo el agua al regresar no lavó todo, solo cubrió, como una sábana sobre un secreto mal resuelto. Con el tiempo, la vida siguió su curso. La visita a las cataratas volvió a ser una atracción turística convencional. Fotos, ruido, filas. Pero para quienes vivieron aquellos meses de silencio, nada era más común allí. La caída, que antes solo impresionaba por los ojos, ahora también pesaba en el pecho. El agua había regresado, pero el conocimiento de todo lo que escondía nunca se fue. Era imposible mirar de la misma manera. Algunos de los ingenieros involucrados se retiraron temprano. Otros comenzaron a dar conferencias no sobre hidráulica, sino sobre límites. Límites de la ciencia. Límites de la razón. Uno de ellos decía: aprendimos a detener un río, pero no sabemos qué hacer con lo que nos mostró. El proyecto fue un éxito, sí, pero el precio emocional fue alto, aunque nunca registrado en ningún informe. Porque ciertas marcas no se miden con regla o GPS. En documentales y libros, la historia del drenaje fue contada como un logro de ingeniería, pero siempre había una nota al pie, un capítulo final, una fotografía en blanco y negro. La foto del lecho seco, la niña que lloró, el trabajador que se arrodilló, las velas dejadas en la roca. Nadie sabe exactamente por qué, pero todo eso permaneció, como si el río, aunque cubierto, aún susurrara en medio del ruido. Pasaron los años, el mundo cambió, pero para aquellos que presenciaron la interrupción de las cataratas, aquel verano de 1969 nunca terminó. El lecho seco se convirtió en leyenda, hablado en murmullos, recordado en fragmentos. Niños que hoy son abuelos cuentan cómo vieron el fondo del abismo. Y siempre hay una pausa, un escalofrío, antes de continuar. Porque no fue solo un fenómeno natural, fue un enfrentamiento con todo lo que el agua guardaba. Las universidades aún estudian los datos recolectados, pero los locales prefieren los mitos. Hablan de voces en la piedra, de secretos revelados por accidente, de un río que permitió ser silenciado solo una vez. Y hasta hoy, en noches silenciosas, hay quienes dicen escuchar algo diferente en el sonido del agua, como si ella llevara dentro de sí un eco de todo lo que vio, un grito apagado, una advertencia, un testimonio que nadie supo interpretar por completo. Algunos defienden que la experiencia nunca se repita, que la naturaleza, por más controlable que parezca, guarda dimensiones que no pertenecen al ser humano. Otros dicen que fue necesario, que a veces para salvar algo es necesario mirar a donde nadie quiere. Sea como sea, lo que se vio allí jamás podrá ser visto de nuevo, pero fue real, y eso basta para que, incluso bajo el agua, la memoria siga viva. Hoy, al mirar las cataratas del Niágara, es imposible imaginar que, por un breve momento en la historia, su sonido se detuvo. Que ese rugido infinito dio paso al silencio más profundo jamás escuchado allí. La mayoría de los visitantes no lo sabe. Pasan por los senderos, toman fotos, siguen adelante. Pero quienes conocen la historia, se detienen. Miran con más atención y sienten que hay algo diferente allí, como si el agua aún recordara. Porque en ese verano, lo imposible sucedió. La humanidad interrumpió una fuerza natural ancestral y, al hacerlo, descubrió que no todo puede ser enterrado. Cuerpos, monedas, memorias. Las cataratas revelaron más que erosión. Revelaron lo que somos cuando excavamos lo que intentamos olvidar. El coraje de interrumpir la caída trajo a la luz una caída mucho más profunda, la de las certezas. Y esa no puede ser represada. El agua regresó. El tiempo pasó. Pero lo que se descubrió allí jamás regresará al anonimato. El lecho seco ya no es visible,
pero vive en cada pregunta que quedó sin respuesta. Vive en las manos que tocaron la piedra mojada, en los ojos que lloraron frente a los huesos olvidados, y en el corazón de aquellos que, por un instante, vieron el alma de un río desnudo. Porque hay silencios que nunca más vuelven a ser silencio, se convierten en historia.